momento va a despertar toda la clase empresarial de Honduras. Y yo aquí tengo anotado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. 8 páginas de lo que contiene el decreto de reformas tributarias. Le voy a dar ahorita lo que contiene el decreto de reformas tributarias que será enviado en las próximas horas o lo más tardar la próxima semana por la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, que ya el diputado del Partido Libertad y Refundación, el abogado Barrios, tiró una chinita y eso ya comenzó a generar reacciones, pero en HCH le vamos a dar esta tarde todo lo que contiene el decreto. Él tiró una chinita general y aquí le vamos a dar lo que contiene el decreto. Lo que contiene el decreto y por lo que deben de estar alerta los empresarios y que está generando Fanny y Patti y todos los que nos ven y nos escuchan ya reacciones en los empresarios. No, reacciones de los empresarios y ellos lo consideran una puñalada trapera de parte de la ministra de Finanzas, quien dijo a los empresarios: me sentaré con ustedes antes para que analicemos todo esto de las reformas tributarias. Y sorpresivamente, Alex, ellos, y ayer lo comentábamos con algunos empresarios, ellos vieron las declaraciones que estaban dando y dijeron: Dios mío, hicieron esto sin consultar con nosotros. Bueno, mucha atención, póngame a Fanny Zúñiga, tengo aquí 8 páginas y Fanny tiene como 7 también ahí listos para desglosarles lo que contiene el decreto de reforma tributaria. La ley se llama reforma tributaria tal como se ha dado a conocer, ese es el nombre de esta ley. Se llama reforma tributaria. Mucha atención, con lápiz en mano, empresarios, para que anoten lo que contiene este proyecto de decreto de reformas tributarias que será enviado por el Poder Ejecutivo en los próximos días o las próximas horas al Congreso Nacional. En el artículo número 1, revisión de exoneraciones. Revisión de exoneraciones, para que vayamos desglosando y anotando. En uno de los incisos habla el control de abusos, Ojo, al segundo inciso del decreto de la ley de reformas tributarias. Si anuncia, y anote empresario, auditorías. Mucha atención a este informe de último momento. El gobierno hará auditorías a todas las empresas que están gozando de una exoneración tributaria, sin importar el año en cual se haya otorgado. Vamos desglosando por puntos. Uno de los primeros puntos es la auditoría a empresas que ya gozan de la reforma tributaria, como primer punto. Como segundo punto, dan a conocer y citan un ejemplo de las reformas tributarias. ¿Por qué? Porque los empresarios tercerizaron, estoy dando puntos del decreto, ¿verdad? Lo que contiene la explicación de los considerandos del decreto. Los empresarios tercerizaron las exoneraciones, y aquí hay un ejemplo. Una empresa azucarera está gozando de una exoneración fiscal, pero la empresa azucarera tiene en los reportes ingresos de varios helicópteros. ¿No, verdad? Una empresa que tiene otorgada una exoneración por temas de azúcar, pero ha importado al país, gozando de esta exoneración, varios helicópteros. Ojo a lo que vamos desglosando, porque luego voy con mi compañera Fanny Zúñiga, que también tiene otros datos sobre esta reforma tributaria. Mucha atención a este punto, que es uno de los más importantes. Se derogarán luego de conocer las auditorías que va a comenzar. ¿Quién estará a cargo de las auditorías? El Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y la Secretaría de Finanzas. Ya están listas para las auditorías. Del resultado de las auditorías se derogarán, escuche empresario, se derogarán los 18 regímenes que actualmente otorgan las exoneraciones fiscales. Se derogarán los 18 regímenes que otorgan las exoneraciones fiscales. ¿Cómo van a obtener nuevas exoneraciones? Los que logren pasar la auditoría que hagan por parte de los entes como el SAR, Aduanas y CEFIN,
podrán acogerse a 2 regímenes de exoneraciones que van a dejar por parte del gobierno. Se eliminan los 18 y se crean 2 regímenes donde van a agrupar todas las empresas que gocen de esto. ¿Cuáles son los nombres de los regímenes? Ya le voy a conocer. Porque da a conocer en otro de los ejemplos que contiene el decreto que hay empresas que tienen gozando de exoneraciones 71 años de exoneraciones. Y los empresarios lo que más están dando es la tercerización de la exoneración. Muchos empresarios que dijeron vamos a construir, somos una empresa constructora, hacemos todo el trámite por el tema de la exoneración, pero terminaron los edificios, la construcción de edificios y se quedaron a través de una tercerización de la exoneración con otros negocios. Teniendo todavía los beneficios, logrando esos beneficios, pero no para el rubro, para lo que ellos lo solicitaron. Correcto. Eso entre los primeros 3 párrafos del decreto. Vamos a la segunda parte que contiene el decreto. Estamos detallando punto por punto de lo más importante del decreto de reforma tributaria que va a ser enviado en los próximos días al Congreso Nacional, si no es que se envía mañana viernes. Segunda parte del decreto de reforma tributaria. El control de flujo ilícito de capital internacional. Control de flujo ilícito de capital internacional. Y aquí también entran los bancos. Aquí también entran los bancos. Porque hay bancos que no se sabe el inversionista final. Entonces dicen que esto ha abierto una puerta enorme a los paraísos fiscales. ¿Cómo van a lograr, Patricia Castañeda, dar con el último que tiene acciones en el sistema financiero, hablando de un banco, para citar un ejemplo? En el Congreso Nacional se va a hacer la ratificación de un convenio, un acuerdo, que es con 146 países. Honduras va a entrar a un programa que le va a permitir el intercambio de información financiera con 146 países, incluyendo países que están dentro de los denominados paraísos fiscales, como Panamá y algunas islas donde guardan supuestamente las ganancias muchos empresarios hondureños. Bueno, y esto lo quisieron hacer en gobiernos anteriores, y recordemos que por eso se llaman paraísos fiscales, sí, porque dentro de sus leyes, esto es mentira, Alex, dentro de sus leyes, es que luego, Pati, luego, bueno, después lo discutimos. Luego discutimos, sí, yo solo le estoy dando lo que sus leyes no se puede, dejan dándole al sol con el dedo. Luego discutimos lo que usted y yo interpretamos que no se va a cumplir. No, ya sabemos que son las leyes. Yo le estoy dando lo que contiene el decreto. Ojo a este informe de último momento, le estoy desglosando el decreto, lo que van a enviar por parte del gobierno al Congreso Nacional. Porque dice en uno de los párrafos que en esto del control de flujo ilícitos internacionales se esconden las ganancias de empresarios amparados en el secreto bancario regulado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Entonces, para cumplir esto, ahí viene otra reforma al Código del Comercio. También en el paquete, porque es un paquete de reformas tributarias, van varias reformas al Código del Comercio. Al Código del Comercio. Estamos desglosando lo que contiene el decreto. Este decreto y una de las reformas del Código del Comercio y la ratificación de un convenio internacional será el accesar a información financiera en paraísos fiscales, incluyendo 146 países, en los que Honduras actualmente no tiene un intercambio de información. Este es un convenio que en los próximos días ya estará en el Congreso Nacional para su ratificación. Y también dan a conocer en este mismo decreto que va a haber reconocimiento del derecho adquirido. Reconocimiento del derecho adquirido. Así está tácitamente en el decreto. Reconocimiento del derecho adquirido. ¿Qué es el derecho adquirido? Aquel empresario que logre demostrar a través de la auditoría que ya se va a iniciar que él sí ha cumplido
con la exoneración, por lo cual fue o aplicó, entonces automáticamente él va a quedar gozando de la exoneración. También otro de los incisos da a conocer la creación de los regímenes. Actualmente hay 18 regímenes en los que se inscriben las exoneraciones, pero se eliminarán los 18 y quedarán únicamente 2 regímenes. ¿Cuáles son? Número 1, régimen de incentivo para el desarrollo. Anote, empresario, le estoy dando el decreto adelantado. Número 1, régimen de incentivo para el desarrollo. Aquí van a estar todos los micros y empresarios para el tema de acogerse a las exoneraciones. 2, zona franca. Zona franca, donde ya son otro tipo de exoneraciones más grandes. Recuerde que aquí hay en Puerto Cortés, está Solitur, que está en Roatán, Islas de la Bahía, que gozan de otro tipo de exoneraciones. Entonces, por eso se crean 2 regímenes. Escucha, empresario, no van a haber 18. Se eliminan los 18 y únicamente se dejarán 2. Régimen de incentivo para el desarrollo y zona franca. Son 2. Actualmente, como le decía, 71 años tienen algunas empresas de estar gozando exoneraciones, pero en el nuevo decreto de reformas tributarias, únicamente por primera vez usted se podrá acoger a un régimen de exoneración por 5 años, con la opción, si en los primeros 5 años usted cumplió, una extensión por 5 años más. Anote, empresario, anote, sé que nos están viendo todos los empresarios. Con estos 2 regímenes, usted se podrá acoger a ellos únicamente por 5 años inicialmente. Usted cumple, porque también van a quedar permanentes las auditorías, le darán una extensión por 5 años más, o sea, 10 años de exoneración, no abierta. Dentro de la reforma del Código Tributario está la petición, y aquí es donde dice usted, Pati, quizás no va a pasar, eliminar, escuche ustedes, súbamale al último momento, porque escuche lo que va dentro del decreto. Dentro de la reforma tributaria está la reforma del Código Tributario, y es aquí donde usted mencionaba, Pati. Eliminar el secreto bancario. Eliminar el secreto bancario, o sea que si el gobierno pide una información de X o Y personas, acogido bajo la ley de acceso a la información pública, en el caso de las instituciones públicas, en el caso de las privadas o aquellas personas, lo harán bajo la ley de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que es la que regula. No, pero permítame. Espéreme, que le estoy dando lo que contiene el decreto. Sí, no, pero ¿para qué piden eso si eso ya está? O sea, aquí viene la Fiscalía y nosotros hemos visto todas las cuentas de fulano y sutano, pero y las pueden pedir, no hay problema. ¿Cuánto se tarda? ¿Cómo cuánto se tarda? Si usted, un ejemplo, el Ministerio Público hace, sí, luego vamos con Fanny, si el Ministerio Público hace una petición, ellos dicen que puede tardar 5, 6, 7, 8 meses, 2 años, 5 años, 10 años, y pasó y no investigó el caso. Entonces, al eliminar el secreto bancario será la obtención de información financiera de manera directa. Aquí puede haber problemas. Solo le estoy dando y luego hacemos las aportaciones. Vamos a hablar después de principio de grandes eruditos de las finanzas. Qué triste. Último momento. Y está luego el principio de renta. Aquí hablan de 8.600 millones. Para ir finalizando algunos datos, Fanny nos dará más datos. Y dan a conocer que 100 millones de exoneraciones están en 285 personas. Aquí detalla el decreto. 50 millones. 50 personas. 50 a 100 millones, 50 personas. De 20 a 50 millones, 45 personas. De 10 a 20 millones, 22 personas. Y entre todos hacen 8.696 millones de pérdidas atribuidas a la renta territorial. Estos son ejemplos de las pérdidas del por qué van a hacer la reforma tributaria.
Son 8.696 solo en este grupo que ya le he mencionado, que contiene el impacto de lo que hablan sobre este decreto. ¿Por qué tienen paniquera y temblequera los empresarios? Fanny Zúñiga, usted tiene nuevos datos de pérdidas que están también plasmados en este decreto para que vayamos desglosando y luego escuchemos las reacciones de los empresarios. Fanny Zúñiga. Último momento. Gracias, Alex. Buenas tardes. Así es, parte de lo que se detalla también en el documento que se presentará en el Congreso Nacional con el inicio de la socialización es el hecho o lo que supone que solo se quedarán en vigencia las exoneraciones que gozan ONGs, iglesias y la que se aprobó en el Congreso Nacional, que son las MIPES, de las micro y las pequeñas. El resto, a criterio de las autoridades de gobierno, ya no tienen razón de ser porque la línea para la que se crearon pues ya se perdió. De esos 18 regímenes, hay uno incluso, Alex, que existe desde el año 1976. Y por eso las autoridades consideran que no tiene su razón de ser y porque se ha revisado de igual manera. Hay uno de ellos, el de las zonas libres de Puerto Cortés, que lo han dicho de manera directa, Alex, y otro que lo han manifestado, que ellos no están cumpliendo con lo que se supone debería ser y que tienen reglamento estos regímenes. Además de ello, también se habla de un cambio que se hizo en el 98, en donde se exoneró al sector maquilero o textil, para dar un ejemplo, y los empresarios pongan atención, y esto en ese tiempo se le exoneró en un 5%, Alex, pero después, en el año 2011, fue de un 50%, es decir, aumentó el mismo. Y de estos hay ciertos porcentajes, arriba incluso del 40% según las autoridades, que lo que venden en el mercado supera el 50%, es decir, que no cumple con la prima de que salga al exterior, es decir, que haya una exportación como tal. Hay uno de los regímenes, Alex, el régimen de importación temporal, y pusieron de ejemplo una empresa que eso significa que podría gozar del mismo por un tiempo, como el nombre lo indica. Sin embargo, no tiene sentido porque no importa absolutamente nada para producir en el territorio hondureño. Se trata de una empresa de cementos, para que usted se dé una idea y vaya más o menos haciendo números sobre a lo que se van a enfrentar una vez lleguen al Congreso Nacional todos los empresarios y los sectores involucrados en este tema. Cabe aclarar también, Alex, que ya se ha dicho desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que van a estar atentos porque hay que ponerle atención, Alex, a las letras pequeñitas que dicta o que detalla lo que van a ser las reformas, porque también las autoridades en el sector de la economía, básicamente los independientes, economistas y colegio de economistas, han dicho que si se van a centralizar o concentrar el hecho de las exoneraciones y que tendrán que ser regidas, como usted ya lo detallaba, por el SAR, por CEFIN y por Aduanas de Honduras, habrá también que ver la forma en cómo se van a hacer las mismas, porque si no, es decir, porque si se concentran, podrían entonces ellos actuar a título privado o personal de gobierno y dejar por fuera intereses empresariales. Pero ya también se ha manifestado que ellos han puesto o han presentado algunas propuestas desde hace aproximadamente 10 años, por lo menos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada así lo ha detallado en los últimos meses, y que tampoco han sido llamados, pero hoy ya lo hicieron desde el Congreso Nacional, Alex, usted lo sabe. Hay estos regímenes y estas exoneraciones que tienen más de 70 años, algunas de ellas, y la pregunta que hay en el aire es, ¿hay techos o no hay techos para las exoneraciones? Es una pregunta que se hace en muchos sectores. El gobierno pretende solo 5 años y no limitarle los derechos a los que ya tienen los adquiridos en estos últimos años. Si cumplen con esos requisitos, pues se amplían a los 5 años, como usted también ya lo ha detallado. Y cabe aclarar, Alex, que van a ser potestad solamente del gobierno dar las exoneraciones. Serán administrados solo por SAR y aduanas en principio, y después será CEFIN quien también se haga parte de los mismos cuando haya la necesidad de que existan los 5 años prorrogables, no antes. Además de ello, los regímenes gozarán de nuevas reglas.
Y ponían el ejemplo también de otras empresas, Alex, que están llegando al territorio hondureño y que llegan con diferentes acuerdos y no saben que se han hecho dos tipos de reformas al Código de Tributos en el territorio hondureño. Además de ello, señalaban también las autoridades que se concentran en aproximadamente 10 fuertes personas las exoneraciones del territorio hondureño y que es necesario la concentración para que haya igualdad de condiciones. Con eso, o esos fondos que vuelva a percibir aparente o supuestamente el gobierno, también tendrían que pasar a ser diferentes proyectos que se han prometido a lo largo de los años, no este gobierno, sino muchos, y que por esa razón tampoco se han podido cumplir. Habrá que esperar también, Alex, la propuesta que dijesen algunas autoridades del Colegio de Economistas van a hacerle también al Congreso Nacional. ¿Por qué razón? Porque ellos manifiestan que todos y cada uno de los sectores que están involucrados en las exoneraciones y que gozan de las mismas, pero que están por cumplir esos años, tendrán que hacer cambios. Es decir, sus empresas van a tener que pasar a otro régimen, por ejemplo, lo que se ha dado con el tema de la sede, vaya, o con el tema de las maquilas. Es importante, Alex, también escuchar a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, porque decía el presidente Daniel Fortín que en Honduras es uno de los países de la región centroamericana que ya se pagan la cantidad de impuestos que se pagan en el mundo. Sí es necesario el orden y ellos como empresa privada están dispuestos a ser parte de esos diálogos con los políticos en Casa de Gobierno y también con los diputados en el Congreso Nacional de la República. Parte, Alex, pero si usted considera, vamos a escuchar las reacciones a esta hora de la tarde. Reacciones, Fanny, y también Patricia Castañeda, porque ya tenemos reacciones por parte de los empresarios. ¿Qué dice doña Paola Díaz, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y también dar a conocer que a las 3 de la tarde llegarán los empresarios al Congreso Nacional para hablar sobre otros temas y también tratar este tema porque los ha agarrado de sorpresa el que el gobierno anuncie una reforma tributaria sin haber socializado algunas de estas reformas con ellos. Tal como se los había dicho doña Rixi Moncada. Los está agarrando con los pantalones abajo. Vamos a ver qué dice doña Paola Díaz, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Sí, desde CCIT estamos a favor de que se realice una modernización a todo el estamento jurídico que tiene que ver con la tributación y con los impuestos en nuestro país. No obstante, es sumamente importante que uno de los principales actores en este tema fiscal, como lo es el sector privado, el sector empresarial, sea tomado en cuenta para la verificación, revisión, análisis técnico que es necesario para una reforma de este tipo y que podamos trabajar en conjunto como un equipo con el gobierno para lograr el objetivo que al final todos los hondureños y todas las hondureñas tenemos, que es lograr un desarrollo económico y social de nuestro país. Es necesario para atraer la inversión que exista un clima de seguridad, un clima en el que no prime la incertidumbre como está sucediendo en este momento, ya que hay desconocimiento de qué es lo que va a suceder con esta reforma tributaria y con esta reforma fiscal. Por lo tanto, tenemos que mandar un mensaje tanto a la inversión nacional y extranjera, que Honduras es un Estado de Derecho, en el que existe seguridad, en el que existe certidumbre, en el que se respeta la ley. Muchas gracias a doña Paola Díaz. Pati, estamos escuchando reacciones luego de conocer los datos que contiene este documento que le hemos dado y le hemos adelantado en HCH. Guarde, escriba, empresario, porque en HCH le hemos detallado lo que contiene el decreto. El señor Ramón Barrios solo dio el titular, nosotros ya le desglosamos lo que contiene el decreto de reformas tributarias. Está también, Rina, el señor Gustavo Solórzano, porque tenemos reacciones del Consejo Hondureño ahora de la empresa privada. ¿Qué dicen los empresarios? Pati, usted hablaba con uno de ellos y le decía que están sorprendidos porque se habló de una reforma tributaria consensuada. Sí, se habló porque ya sabemos nosotros todo este alineamiento que se ha traído y ese odio al empresariado, Alex, pero realmente el empresario es el engranaje, es el que sostiene este país, pero ya vamos a estar hablando de todo esto y hay reacciones, Alex. Vamos con Gustavo Solórzano del COEP.
inversionistas, ya yéndonos con el punto, cuando se le dice o se le manda un mensaje de que posiblemente el régimen al cual ellos están adscritos puede desaparecer, lo único que hace es comenzar a pensar, bueno, ¿y ahora dónde voy a llevar la inversión? Eso es lo que están pensando. Si Honduras no me da el régimen, no me da esas condiciones por las cuales yo fui a invertir al país, pues entonces si la pierdo y eso ya me resta competitividad, entonces tendré que irme para otro lado. Siempre se dice, que amenaza la empresa privada con retirar las inversiones. Es que es un conjunto de componentes lo que hay que ver. Entonces cada empresa va a tener que evaluar si la eliminación del régimen como tal en realidad le resta competitividad y le sale mejor irse a otro país. Pero esto genera, como lo decía también, un estrés colectivo, porque cuando decimos se van a eliminar los regímenes y esos regímenes especiales tienen empleados aproximadamente 180,000 personas, ¿qué es lo que ocurre entonces con ese trabajador? También comienza a especular y decir, bueno, van a acabar con las fuentes de empleo. Bueno, muchas gracias, don Gustavo Solórzano. Estamos atendiendo las reacciones, Pati. También está don Hugo Noé Pino, que reiteramos a las 3 de la tarde van a reunirse en el Congreso Nacional para hablar de otros temas que tienen que ver con temas energéticos, pero acá aprovecharán los empresarios para tocar el tema que se enviará al Congreso Nacional. Escuchamos a don Hugo Noé Pino, que es vicepresidente del Congreso y es el presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso Nacional. Alguien que se toma una cerveza, alguien que paga un pasaje por el bus, está tributando indirectamente porque la gasolina lleva impuestos, el diésel lleva impuestos. Entonces, nosotros como Congreso tenemos que escuchar a todos los sectores, eso sí, todos los sectores, pero también tenemos que pensar en aquellos que no están organizados y no tienen voz. ¿Es una socialización con otros sectores o solo con los empresarios? No, a eso me estoy refiriendo, que precisamente nosotros como representantes directos, en el caso particular, su servidor recibió votos de la nueva capital, de Las Brisas, de otras colonias. Yo tengo que representar el sentir, el pensar y la afectación que tiene sobre ellos los impuestos. Don Hugo, preocupados los hondureños en Estados Unidos y en otras partes porque dicen nos van a cobrar impuestos aquí cuando enviamos remesas y también cuando las reciben en Honduras. Nunca, esas son las especulaciones que hay que cortar, porque eso lo que los que están promoviendo ese tipo de noticias son aquellos que se oponen a un sistema tributario más equitativo. Nunca se ha pensado, ni creo que se pensará en ningún tipo de impuestos para las remesas familiares. ¿Cuál es el llamado que le hace entonces a don Ricardo, que fue el video que subieron en esta Secretaría de Estrategia del Gobierno y ha generado incomodidad? Ese es un video desafortunado desde mi punto de vista porque no refleja la importancia de las remesas en Honduras, pero tampoco dice ahí que se va a poner impuestos. Esto lo han derivado algunos sectores, pero si ustedes miran lentamente el video, en ninguna parte del video... Este es otro tema que tiene que ver con el tema de las remesas, que también estaremos ampliando más adelante. Fanny Zúñiga, para que cerremos este tema, por lo menos esto que ya hemos adelantado que contiene este decreto, y ha mencionado don Gustavo Solórzano que a raíz de esta reforma tributaria, Pati, lo que va a pasar es que van a comenzar a irse, dicen los empresarios, porque esto genera un estrés colectivo. No, pero yo digo, mire, hay muchos que yo no los quiero ni ver ni escuchar porque realmente dan pena, dan vergüenza. Si nosotros miramos, todo el mundo estaba siguiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a aplicar en el país. Porque como se ha mencionado que Venezuela, que él andaba diciendo como Venezuela, como Cuba, una de las cosas con las que comenzó Chávez fue con las exoneraciones, y usted los puede buscar, luego las expropiaciones. Ese plan no funciona en Venezuela, ese plan no va a funcionar aquí. De verdad se los digo, ustedes no están capacitados para darle trabajo a la gente. ¿Qué va a pasar? Sí, pero es que imagínense, las azucareras tienen 7 helicópteros, son 7 azucareras. Sí, pero la exoneración, el japonés se va a transportar, ¿sabe qué? De un lado a otro. ¿En qué se va a transportar? En un helicóptero. A ellos les va a salir más fácil que estar pagando planes de vuelo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? No, miren, no discutamos. Este se va a convertir en un país tal vez comunista, como muchos lo que están diciendo. Dice, ¿saben qué? No hay problema, vámonos aquí cerquita, El Salvador, sí, donde nos están esperando a mano abierta, 3,000 empleados, 4,000 empleados, 18,000 familias que dependen de su producción, de que se los compren los ingenieros azucareros,
¿quiénes son los que van a salir perjudicados? ¿Quién se lo va a comprar? Ustedes, no, porque ustedes no tienen la capacidad de crear nada. Aquí vinieron en el Congreso y quitaron el empleo por hora, todo viniendo a querer afectar la empresa privada. No, hombre, si ustedes no producen nada y vienen con esa mente caliente. Don Hugo Noé Pino, usted sabe que muchas veces conversé con usted, lo he admirado como un gran economista. Sí, escuchemos pero precisamente a don Hugo, es que el byte que pusieron era otra cuestión que tiene que ver con este tipo de cosas, pero en esta otra parte habla más condensado del tema de la reforma tributaria, y luego vamos con Fanny para concluir con ella porque debe de continuar con su agenda, pero es importante. En HCH ya le dimos a usted lo que contiene el decreto, no le dimos el titular, le dimos lo que contiene el decreto. Escuchemos a don Hugo Noé Pino. Bueno, yo no sé por qué están alarmados, porque hasta donde yo conozco nadie conoce el proyecto de ley. Sin embargo, han trascendido algunos aspectos que creo que vale la pena discutirlos al momento en que se presente el proyecto al Congreso Nacional. ¿Sí es necesario la revisión de exoneración? Definitivamente, sí, eso ha estado en los 3 acuerdos que tuvo el gobierno nacionalista con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo leen y van a ver compromisos del gobierno de revisar las exoneraciones, que son el nivel más alto en América Latina, 7% del Producto Interno Bruto. Se habla de regímenes que se han otorgado y se le da por una empresa y luego esta le da para otras 2, 3 empresas. Sí, ha habido muchos abusos en la aplicación de estos regímenes que tienen que corregirse, y esa es una de la orientación, tengo entendido, del proyecto que se va a enviar al Congreso. ¿Ya había pláticas sobre estos avances de estas revisiones, doctor? Bueno, habían estudios, casi todo el año pasado se realizaron estudios, investigaciones, reuniones con el objetivo de ir conformando este proyecto, tanto de parte de el SAR como de la Secretaría de Finanzas, y ahora esperamos pues que se presente el proyecto al Congreso Nacional. ¿Cuál es el objetivo de toda esta revisión, don Hugo? Racionalizar las exoneraciones, en primer lugar, pero no solamente eso, sino que también revertir algunas cosas, como por ejemplo la renta universal, que Honduras era puesto como un ejemplo a nivel internacional de tener una renta universal para el cálculo de los impuestos. En el nuevo Código Tributario que se aprobó en el 2015 se pasó de renta universal a renta territorial, lo cual hace que se evada los impuestos, y eso hay que corregir. Bueno, quedamos pendientes sobre algunas reacciones, Fanny. Vamos a seguir dándole seguimiento porque también se habla dentro de este decreto el tema de del pago de impuestos o tributos, porque el gobierno da a conocer a través de esta reforma tributaria que hay empresarios que la función empresarial está en nuestro país, pero el tributo o el origen del mismo está en otro país y que allá se queda la riqueza. Por ejemplo, hay empresas que operan aquí en Honduras, pero el inicio del fin empresarial tal vez está en Estados Unidos, y esto es una forma de evasión fiscal, porque aquí hacen la operatividad, pero el costo o el ingreso tributario en otro país. Entonces dice, vamos a iniciar a ver toda la cadena para dar el origen de la empresa. Y no les van a andar con tanta papá, hagan las cadenas que quieran, el empresario está harto. Y usted puede decir, sí, pero es que mire, a nosotros nos está faltando este dinero. A ustedes les pueden dar millones y millones y pueden agarrar millones y millones, y aquí no hay hospitales, aquí no hay empresas, y estoy hablando de todos los gobiernos, les han dado millones y millones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el que va a pagar las consecuencias de esa mal pensada? Como decía alguien, mira Pati, todo eso lo trajo Correa, el asesor tributario, que ha sido un fracaso, y los fracasados vienen aquí, pues sí, delincuentes. Oiga bien lo que nos viene a asesorar. Y hay que el plan de Chávez fue lo peor, un país petrolero, y hay que deshace un país petrolero. Las reformas tributarias, Pati. Y él comenzó así en Venezuela, las reformas tributarias, si hay que hacer una revisión, porque hay empresarios buenos. Claro que hay empresarios buenos. Y hay malos empresarios, hay como buenos periodistas, malos periodistas, buenos abogados, malos abogados. Aquellos que están abusando de una exoneración, yo creo que está bien revisarla. Pero usted no va a afectar a que por eso le estoy diciendo, usted no va a hacer que se vaya la inversión local o extranjera a través de una revisión sesgada. Total. O sea, usted le va a hacer una revisión de una exoneración a una empresa. Bueno, mire, señor empresaria Patricia Castañeda, usted goza de esta exoneración desde el año 2000. Nos damos cuenta que su
fin de la obtención de la exoneración ya no lo está cumpliendo. Entonces vamos a quitarle esta exoneración. Último momento. Eso no lo cumple, pues. Correcto. Porque el único beneficio lo está obteniendo usted. Y el fin de una exoneración es un beneficio tercero. ¿A quién? A la población en general. Correcto. Generación de empleo. Porque lo que le están aquí, la exoneración, lo que significa una exoneración es librar de tributos o cargas de pagos de impuestos al empresario. ¿Y por qué lo pide el empresario? Mire, presidenta, el que esté o el presidente que esté en funciones, mi acción de exoneración es para la creación de 1.000 empleos. Si usted me da la exoneración, los impuestos, estos impuestos yo los traslado en puestos de trabajo, 1.000. Entonces ahí hay un cumplimiento del fin de la exoneración, porque está generando empleo. Así es, Alex. Presidenta Zelaya, yo le digo... Presidenta Xiomara Castro. Xiomara Castro de Zelaya, mire, le voy a decir una cosa, Presidenta. Último momento. Bueno, no, es que mi mejor política es no ser política, no podría con tanta hipocresía que hay alrededor de muchas personas. Y le voy a decir una cosa, cuando usted se rodea de personas lamebotas, que lo único que quieren es quedar bien con usted, pero al final lo que hacen es que usted tropiece, como muchos que asesoraron a su esposo en años anteriores, y a la hora de la hora no estuvieron con él, no estuvieron con el presidente Zelaya. Cuidado, porque al final usted tiene que pensar con mente fría y tiene que pensar con paso firme. Una reforma tributaria es necesaria. Claro que es necesaria. Hay códigos que están obsoletos. Pero Alex, si finalizamos con Fanny, porque Fanny tiene que avanzar. Antes de quitarte de ese puesto, sentémonos. Pero de repente vienen y ni siquiera te sentaste conmigo, sino que traes una persona. ¿Cómo te considero yo? Sí. No, hombre, lo que hizo Rixi Moncada, y es feo trabajar con personas, y yo lo entiendo, señora Rixi Moncada, yo no podría trabajar con alguien con los que yo no puedo hablar, y que a mí mi palabra no valga, que yo le diga, presidente Zelaya, yo diría, he hablado con la empresa privada, me he sentado con ellos, y les he dicho que primero me voy a revisar con ellos, con cada empresario, antes de tomar esta reforma, y que el presidente Zelaya diga, no, ¿sabes qué? Pati, cuando usted hace remodelaciones en su casa, ¿le pide opiniones a sus hermanas? ¿A quién? A sus hermanas, sus hermanos. No, porque no están mis hermanos conmigo, pero sí le pido mi opinión a mi familia, claro que sí, porque y ellos aportan. ¿El qué? No, no aportan, pero yo consulto, ¿sabe por qué? Y si aportaran, con mucha más razón, el empresariado aporta en Honduras. Y ojo, cuidadito, todo lo que usted puede encontrar, cómo se inició la derrota de Venezuela, como un país petrolero quedó en la calle, dejando a su gente en la calle. Y mire, ve, el empresario viene y agarra su maletita, su avión, adiós, ellos tienen asegurado todo. ¿Quién quedó mal? Ah, no, es que le pertenece al pobre. Fati, solo despidamos a Fanny Zúñiga, es que Fanny Zúñiga tiene que ir a otra cobertura. Fanny. Gracias, Alex. Pati, y solo para concluir parte de la idea de Pati, el error y el problema o la molestia de muchas personas expertas en la materia, Alex, es que muchos en el Congreso vierten opinión sin conocer el tema o desconociendo además lo que las autoridades de Casa de Gobierno van a enviar. Y además de eso también incurren en imprudencia, por decirlo de alguna manera, y es en donde empiezan los problemas. Pero usted hablaba de un tema, Alex, yo solo para cerrar, de que estamos en renta territorial y tendríamos que retornar con esas reformas a la renta mundial o renta internacional, como se le conoce. Y eso significaría que entonces no solo se van a cobrar tributos a los habitantes, empresarios o demás en el territorio hondureño, sino que también tendrían que seguirle los negocios fuera del territorio hondureño. Y la gente debe de ir entendiendo y conociendo bastante de los temas, tomando en cuenta cómo está la situación. Pero bueno, nosotros a esta hora de la tarde vamos a continuar dándole seguimiento y vamos a ir también a la empresa privada a verificar la opinión y vamos a entregar un reporte completo. Junto a Alan Godoy a esta hora con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Fanny Zúñiga. Me están escribiendo varios empresarios y dice Alex, páseme el decreto. Aquí está el decreto está aquí escrito en esta libreta. Último momento. El decreto está aquí en esta libreta, lo tiene HCH. Su sagacidad. No, el decreto está escrito. El decreto, lo pasaron un escáner y usted. El decreto está escrito aquí porque me están escribiendo varios empresarios. Deme todos los datos, pásame el decreto.
El decreto lo tiene HCH aquí en esta libreta. Y solo tienen que meterse ahorita todo lo que usted en dijo. esta libreta, sí, ahí está el decreto. Ahí está, que va a enviar la presidenta Xiomara Castro. En esta libreta está el decreto. No lo va a enviar. En esta libreta está el decreto No que lo va a enviará enviar. la presidenta Xiomara Castro. Expresidente Todo lo que Zelaya, contiene. presidenta Castro, en lo que los empresarios le van a decir ahorita en la reunión, lo que está diciendo algunos empresarios, que muchos la huella pueden poner, no opine, Tito, usted no sabe nada de economía, usted apártese, usted que solo ha andado viendo a ver qué consigue de los campesinos, aparte, porque usted no es empresario, usted nunca ha puesto ni una pulpería, usted no sabe nada. Entonces, mire, ¿ves? Todo el que no sabe, ¿a quién tenemos que tener ahí? A Hugo Noé Pino, un gran Por eso economista. está, con él se van a reunir ahorita. Claro, así tiene que ser. ¿Y sabe qué? Un hombre educado y un hombre de mente fría. Y ojalá escuchen las recomendaciones que don Hugo Noé Pino tiene que ser un economista. Tienen que llamar a esas personas, a un Marlon Tábora, tienen que llamar a personas, como yo decía la vez pasada, en educación tienen que llamar a un Roger Martínez, pero a veces llaman gente que no saben nada, bueno, que no son ni educados, bueno, pero ahí vamos a estar en el Congreso Nacional, ya van vamos a llegar a ir los ahí. empresarios. Ya vamos a ir con Luis Anariba al Congreso porque ya están por llegar los empresarios. Antes de poner la pregunta en pantalla que tenemos esta tarde, que la íbamos a poner al inicio, pero nos metimos a eso.